Hola, bienvenidos a Marvel Sin Filtro. Hacía mucho que no hablábamos de Marvel Studios y es cierto que estaba todo muy tranquilo hasta que la semana pasada Brie Larson le dijo a Entertainment Weekly que por qué no rompían internet. Y vaya que se lo han hecho, porque al día siguiente mostraron las 11 primeras fotografías oficiales de la película. Fotografías que no solamente nos han permitido ver a la Capitana Marvel ya con su uniforme oficial, sino también otros aspectos de la película que nos han gustado bastante. Aunque esto ha sido la semana pasada y supongo que ya habéis visto en internet estas imágenes y habéis incluso visto comentarios, nosotros aquí en Marvel Sin Filtro queríamos comentar estas fotografías con vosotros, así que comenzamos. Y comenzamos con lo que ha sido la primera fotografía, la que sirve de portada a este número de la Entertainment Weekly, que ya sabemos que es una revista que se lleva todas las exclusivas de los grandes estrenos y sobre todo con Marvel Studios. Pudimos ver ya con Black Panther y con Infinity War, que hizo reportajes fotográficos con esas primeras impresiones. La verdad que siempre muchos estos reportajes y la Capitana Marvel no ha sido menos. Aquí ya la vemos incluso con el uniforme, con los colores oficiales que tiene la Capitana Marvel en los cómics, ese rojo, ese azul y esa estrella dorada. Que bueno, que despejan un poco pues esos primeros miedos que teníamos todos al ver las primeras imágenes filtradas con Brie Larson en un uniforme que era verde y blanco, un uniforme verde blanco con este emblema Kree que correspondía a un uniforme Kree sin más, con lo cual hacía entender que en algún momento de la película la Capitana Marvel se iba a enfundar pues, con un traje Kree y que no sería su uniforme oficial. Ahora en la siguiente foto que vamos a ver, la segunda, vamos a contaros más detalles sobre este traje. Y aquí tenemos la segunda fotografía en la que podemos ver a la Capitana Marvel con el uniforme oficial sin ningún tipo de letra de por medio. Y bueno, vemos que está en el desierto. Vemos que aquí está con sus colores habituales, lo que vemos en el cómic, con ese rojo, azul y esa estrella dorada, que también es el uniforme oficial del Capitán Marvel. La Capitana Marvel ha llevado muchos distintos uniformes, pero siempre manteniendo este esquema de color. Y bueno, pues este es quizá el más parecido a su uniforme más reciente. Aquí yo cuando he visto esta imagen, no sé, me da la sensación de que es quizá la parte final de la película, es decir, yo creo que es la Carol Danvers más reciente en el tiempo, porque, no sé, el peinado me parece distinto, incluso la cara de ella parece un poco más distinta que en las otras imágenes que vamos a ver, y no sé, me da la sensación como que quizás sea la parte final de la película, quizá cuando ya se sepa todo, sea con ese enganche con Infinity War, y quizá a lo mejor ya esté actuando como agente de S.H.I.E.L.D. en el espacio, no sé, quizás sea por la parte final, es lo que me parece. Sí que es cierto que este uniforme debe ser un uniforme Kree, porque es muy parecido al uniforme Kree que vemos de color negro y verde, lleva el emblema de esa estrella. Y bueno, nosotros estamos aquí pensando en posibles teorías que podría haber en la película. Os avisamos que en este vídeo no va a haber ningún tipo de spoiler, porque todo lo que digamos es oficial, se ha desvelado, y todo lo que podamos decir de teorías son teorías, así que no queremos que se cumplan. Pero bueno, en nuestro afán de intentar deducir qué es lo que va a pasar en la película, me da la sensación de que aquí vamos a poder ver quizá que la Capitana Marvel se convierta a lo mejor en Capitana Kree Marvel. Y esto es una de las cosas que le llevo dando vueltas, es una teoría un poco extraña porque no tiene nada que ver con los cómics, pero no sé, en un momento determinado uniendo películas del universo cinematográfico de Marvel, hay que recordar que Ronan, que aparece en esta película y que vamos a hablar después de él, pues estaba un poco como, era un paria, digamos, dentro de los Kree, digamos que estaba bastante rabioso y enfadado porque los Kree habían hecho una serie de acuerdos de paz con los andorianos, y no sé, quizá a lo mejor durante la película, aparte de que veamos el conflicto, la lucha Kree-Skrull, a lo mejor también veamos una lucha interna dentro de los Kree, que esto es bastante habitual en los cómics. Sobre todo Ronan ha sido un personaje que ha estado en momentos luchando contra la inteligencia suprema, y de hecho ha utilizado al Capitán Marvel en más de una ocasión como arma arrojadiza dentro de los Kree. Y a lo mejor quizá pues la Capitana Marvel al final de esta película a lo mejor vence esa facción de los Kree, que es digamos a lo mejor menos beligerante que Ronan, o que está digamos opuesta a Ronan, y a lo mejor veamos otro esquema de color digamos para esos Kree, que a lo mejor sean digamos ahora la parte más vencedora de ese conflicto interno en el que Ronan ha perdido, y a lo mejor de ahí vengan esos colores. En esta tercera imagen vemos a dos personajes muy importantes dentro de la película. Uno de ellos es el Capitán Marvel, no sabremos si va a utilizar el apelativo de Capitán o no.
que es interpretado por Jude Law, y atentos al otro personaje que es Ronan el Acusador, interpretado por Lee Pace, que ya vimos a este actor y a este personaje en el UCM en Guardianes de la Galaxia, que fue su presentación. En esa misma película acabó destruido, aunque viendo Infinity War y a Crono Rojo, cualquier cosa podría pasar. En este caso, con muy buen criterio, Marvel Studios ha recuperado este personaje, ya que es una película que se sitúa en el pasado del UCM, y que bueno, pues Ronan el Acusador es un personaje muy importante en los Kree, y dado que la película va a tener a los Kree presentes, pues qué menos que este personaje esté presente. Además, hay que destacar que entre estos dos personajes en los cómics ha habido siempre mucha relación, en el sentido de que, por ejemplo, Ronan en más de una ocasión ha utilizado a Marvel como arma arrojadiza contra el Imperio Kree en esa lucha que tiene contra la inteligencia suprema. Además, también enganchando con lo que decíamos en la foto anterior, hay que recordar que Ronan el Acusador en Guardianes de la Galaxia se narraba o se contaba una trama en la cual, bueno, pues Ronan mostraba su disgusto y iba en contra de la raza Kree, que había hecho una serie de acuerdos de paz con los andorianos, y lo que quería Ronan era recuperar la grandeza del Imperio Kree mediante la lucha. Así que quizá podamos ver en esta película esa rivalidad, esa disputa entre, por un lado, Ronan, que quiera la guerra con todos los imperios, y a lo mejor Marvel, que lo que busca es la paz con otras especies, porque recordemos que una de las cosas importantes dentro del personaje del Capitán Marvel es que, bueno, pues cuando fue enviado a la Tierra para espiar, infiltrarse en ella y ver qué nivel de tecnología tenían los terrícolas y en una posible invasión Kree, pues vimos cómo Marvel se enamoraba de la Tierra y decidía digamos, rebelarse contra los Kree y convertirse justamente en defensor de la Tierra. También hay que recordar que la historia se complica un poco más porque, digamos, el superior de Marvel, que era el coronel, creo que era John Rogue, pues bueno, tiene una especie de rivalidad por el amor de una Kree, una científica médico llamada Una, que está enamorada de Marvel, y él se interpone, y al final un enfrentamiento entre ambos, pues Una acaba muerta de forma accidental en esa lucha, y esto hace, bueno, pues que Marvel decida definitivamente dejar a un lado a los Kree y convertirse en defensor de la Tierra. Atentos aquí porque obviamente vamos a ver bastantes cambios. Aquí vemos quizá a Jude Law como un personaje, aunque importante dentro de la película, no un personaje importante dentro de lo que va a ser la franquicia, o digamos dentro del UCM. Es decir, no vamos a ver probablemente película del Capitán Marvel, y bueno, pues va a ser un personaje que en todo momento va a quedar secundario, con lo cual perdemos un poco la grandeza de este personaje, que es uno de los personajes más importantes que hay en el universo Marvel. Esto supongo que va a levantar bastante ampollas entre los fans, luego al final del vídeo lo comentaremos. Y esto supongo que habrá bastantes cambios con respecto a los cómics, que a muchos pues a lo mejor no les gusten. Sobre todo, otra cosa que ocurre con este personaje, con Jude Law, el Capitán Marvel, es que, bueno, pues el Capitán Marvel en los cómics está muerto. Entonces quizá a lo mejor Marvel Studios aproveche y utilice esta película para matarle. Como estamos avisando, no vamos a hacer ningún spoiler porque nosotros no sabemos de qué va la película, y todo lo que se está mostrando ahora es, digamos, oficial, o sea, no estamos spoileando nada, y que todo lo que estamos contando ahora son teorías nuestras que a lo mejor no tienen nada que ver con la película, así que no estamos haciendo ningún tipo de spoiler. Pero si una de las cosas más importantes en el universo Marvel es la muerte del Capitán Marvel, y Marvel Studios pretende aprovechar y adaptarla, pues bueno, quizá podríamos encontrar que en esta película pudiera producirse la muerte del mismo. Esto levantaría todavía más ampollas aún, así que de momento vamos a dejar de lucubrar posibles teorías sobre la película y dejarlo tan solo aquí. Y decíamos que probablemente haya una rivalidad entre el Capitán Marvel y Ronan, y esta imagen de aquí quizá nos pueda dar alguna pista sobre ello. Algunos que han analizado estas imágenes dicen que vemos que Marvel está como esposado o maniatado, parece como si estuviera preso. A mí me da la sensación de que no, que simplemente está esperando junto con Ronan la llegada de un pelotón de soldados, como con la intención de informar sobre una misión de la que han vuelto. Atentos porque en ese pelotón estamos viendo a otro personaje recuperado, que es ni más ni menos que Korath, el perseguidor, personaje que vimos al principio de Guardianes de la Galaxia, que también falleció, dada por muerto en Guardianes de la Galaxia, pero como estamos en el pasado, este personaje sigue ahora aquí presente y vivo. Este Korath es un Kree también. Atentos porque los que acompañan, vemos que la Capitana Marvel está incluida en una especie como de patrulla, quizá de exploración, o una especie de misión, en la que podemos ver el resto de soldados Kree tienen ese tono azul,
Que esto, bueno, quizá una cosa que muchos no sepáis, bueno, de que los Kree tienen, digamos, como varias subrazas dentro de la raza Kree. Una de ellas, digamos, que es la más pura genéticamente, que es la de piel azul, y digamos que una raza genéticamente inferior es la de piel blanca o piel rosada, como queráis llamarlo, que bueno, sería un poco Marvel. Aquí me da la sensación de que Carol Danvers quizás se infiltre, o sea, es decir, que se haga pasar por una Kree de piel rosada y se infiltre junto con Marvel o ayude a Marvel en lo que sea que estén planeando. Aquí también lo que nos cuadra mucho es Korath, porque Korath mantiene una piel oscura, una tez oscura, que a lo mejor aquí modifiquen un poco para que se asemeje a la de los compañeros que estamos viendo ahora, que sí que es una tez más azul. Obviamente esto pasa igual que con los asgardianos. Yo creo que al final puede haber distintas etnias o digamos intensidad tez de piel distintas y vamos, pues Korath a lo mejor sea como piel rosada y que dentro de la casta de los Kree pues pertenezca a una casta inferior, que no sean esos Kree de piel azul. Como decimos, quizá a lo mejor vengan de una misión, quizá que ya esté la guerra Kree Skrull en marcha, que estén pasando escaramuzas y quizá esta patrulla esté volviendo con intención de informar a Ronan y a Marvel. Y en la siguiente imagen tenemos justamente al Capitán Marvel con Carol Danvers juntos en una nave que creemos que es Kree y sobre todo con una ropa que tampoco nos da muchas pistas a lo que puede estar pasando. Da la sensación de que podrían estar con una especie de ropa de entrenamiento, que estuviesen entrenando a la Capitana Marvel, a Carol Danvers, o quizá pues sea a lo mejor ropa de que estén presos y que estén intentando escapar. No sabemos muy bien esta imagen qué es lo que hay, lo que sí que está claro pues que estos dos personajes van a interactuar. El origen de Carol Danvers no lo hemos contado, pero lo vamos a contar un poco más adelante cuando veamos una foto en concreto. Y bueno, pues ya sabemos que desde que Carol Danvers obtuvo sus poderes estuvo muy vinculada al personaje del Capitán Marvel. Estuvieron durante bastante tiempo yendo juntos. Aquí probablemente se convierta en mentor de Carol Danvers, quizá probablemente la enseña pues todo lo que se supone que es un soldado Kree, y esto quizá a lo mejor le dé el entrenamiento necesario pues para controlar sus poderes. Habrá que ver un poco la evolución, lo que decíamos, a lo mejor ese conflicto interno entre los Kree, pero sobre todo está esa lucha entre los Skrull, porque tampoco lo hemos dicho, es de las cosas que se han ido diciendo durante todos estos meses, que se va a adaptar parte del arco argumental que vimos en los cómics de la guerra Kree-Skrull. Cuando dicen que se adapta parte de la guerra Kree Skrull es que probablemente sea una adaptación muy ligera. A lo mejor yo creo que es una cosa bastante de fondo, una excusa quizá para lo que esté pasando realmente, que es la presentación del personaje, porque ya con eso de cuando es una adaptación parcial ya mala espina nos da. Y bueno, yo creo que de alguna manera pues el Capitán Marvel va a entrenar a la propia Capitana Marvel. Llegamos a una foto que a mí me ha sorprendido porque yo no pensaba ver tan pronto a los Skrull y los tenemos ya aquí. En un primer vistazo podemos ver a 3 Skrull saliendo del agua, que nos da que pensar qué es lo que está sucediendo en esta escena. Quizás sea el inicio de una invasión Skrull en la Tierra, quizás sea el inicio de la invasión secreta. No lo sabemos, quizás simplemente su nave ha sido accidentada, quizá a lo mejor están siendo perseguidos por Kree, su nave haya sido alcanzada por algún disparo y haya caído en la Tierra, y eso quizá haga que los Kree y Skrull acaben todos en la Tierra, pues en esa, vamos, que digamos que la Tierra se vea involucrada en mitad de ese conflicto entre los Kree y los Skrull. La verdad que bueno, pues es un primer aspecto, nosotros no pensábamos que lo viéramos hasta más adelante, y bueno, pues tendríamos que, bueno, esto es una imagen que ha causado bastante confrontación porque hay mucha gente que piensa que los Skrull que estamos viendo son un poco como cutres, ¿no? De hecho, la comparación ha vuelto a salir, pues que parecen más masillas o un villano de los Power Rangers, que esto la verdad que es un flaco favor a los Power Rangers, porque bueno, hay cosas que están bien dentro de los Power Rangers, pero bueno, dejando a un lado esto, nos hace recordar aquellas críticas que se hicieron en su momento con la era de Apocalipsis, cuando vimos que Apocalipsis parecía un malo de los Power Rangers. Bueno, aquí intentando ser abogado del diablo, yo creo que a mí me ha parecido bastante correcta la presentación de los Skrull. O sea, a mí me gustan, yo los veo y me parecen que están bastante bien hechos. A ver, es complicado porque es alienígenas que tienen ese aspecto, además alienígenas verdes, y como por ejemplo decía Daniel Aggi de Stream Marvel, que tienen una como barbilla un escroto, que la verdad que es muy, muy feo, son personajes bastante complicados y la verdad que a mí me recuerdan pues a villanos de Star Trek, como hemos podido ver en maquillaje, por ejemplo, o en otras series de ciencia ficción. Podemos decir ahora mismo, recordar Farscape o incluso Babylon, la película de Babylon 5, perdón, la serie de Babylon 5. No sé, a mí sí que me parece que son bastante correctos. Curiosamente,
Al poco de salir estas primeras críticas, Boss Logic, que es un artista digital que se ha hecho mucha fama en Twitter, haciendo, bueno, pues mostrando a actores interpretando personajes del cine, y por ejemplo cogió esta imagen, la retocó rápidamente con Photoshop, añadiéndole pues el característico gorro que tienen los Skrull, es decir, esa especie como de gorro picudo que tienen puesto a modo de casco, más algún detalle más que decía, bueno, pues que prácticamente se podría arreglar bastante bien, es decir, todavía podría haber mucho trabajo de postproducción en estas imágenes y cambiar el aspecto de los Kree bastante. De todas formas, ya digo, a mí sí que me parece que está muy bien, es que tampoco se puede pedir más a un marciano verde, a un extraterrestre de color verde, pues prácticamente va a ser siempre muy cantoso. Esto pasa igual como con Ant-Man, ¿sabes? Que son efectos especiales y que por mucho CGI, mucha postproducción, mucha matte painting que hagan posteriormente, pues la gente sabe que eso pues no es real, que son efectos especiales, que o es maquillaje o un efecto especial, y es complicado que pase desapercibido. Pero vamos, a mí sí que me han gustado mucho los Skrull, no me esperaba que los viéramos. Yo creo que respetan bastante la esencia de lo que son los personajes del cómic, y salvo su uniforme que nos estamos viendo, que también es un uniforme bastante complicado porque son unas mallas moradas que también darían bastante cante en cine, yo creo que sí que tienen bastante buena pinta. Y la siguiente fotografía tiene bastante que ver con los Skrull, porque estamos viendo a Ben Mendelsohn, el que va a ser uno de los antagonistas de la película, y su aspecto la verdad que nos llama la atención porque no es nada lo que esperábamos. Cuando se anunció su fichaje en la película, todos rápidamente pues recordamos su actuación como oficial del Imperio en la película de Star Wars, en ese Rogue One, y todos automáticamente dimos por sentado que interpretaría a un oficial Kree. Incluso todos le pusimos nombres, porque si estaba el Capitán Marvel de por medio, todos creíamos que sería John Rogue, el que comentábamos antes, ese coronel Kree que, digamos, está celoso de la relación que mantiene Capitán Marvel con Una, se entromete y al final pues acaba pues con la muerte accidental de Una, y con el Capitán Marvel pues también desertando de los Kree. Pues nada de esto se ha cumplido, sino va a ser ni más ni menos que Talos el Indómito, aunque luego sería conocido en los cómics como Talos el Maldito. Este es un personaje Skrull, y atentos porque viendo la forma que tiene en esta escena, no sabemos muy bien si es una foto simplemente del set de rodaje, en el cual pues Mendelsohn no esté caracterizado de nada, esté como el propio Ben Mendelsohn. Pues parece que muestra poderes de cambiar formas, tiene poderes metamorfos, y es justo una de las características que este personaje Skrull en los cómics no tiene. Es un Skrull nacido de forma alterada, es decir, tiene un defecto genético que no tiene los poderes naturales de los Skrull, que es poder cambiar de forma, esos poderes metamorfos. Pues yo creo que esto quizá Marvel Studios lo hayan cambiado y lo hayan convertido pues como quizá en el líder de los Skrull en esta posible invasión a la Tierra o en esa posible guerra con los Kree, y probablemente esté aquí en la Tierra pues disfrazado como una persona normal y corriente. Aquí tenemos a Brie Larson subida a un caza, la Carol Danvers relacionada con las fuerzas aéreas, algo que era más que previsible porque ya hace varios meses todos estuvimos dando las noticias de rodaje sobre la película de Capitana Marvel, y que situaba un entrenamiento bastante duro por parte de Brie Larson dentro de una base de las fuerzas aéreas americanas. Bueno, pues vamos a ver cómo en esta película Carol Danvers será una piloto de caza, y bueno, pues quizá el único historia que se nos ocurre es que probablemente pues vean en la pantalla pues esos típicos avistamientos de pilotos americanos de naves alienígenas, se vea quizá involucrada en una especie de combate aéreo entre Kree y Skrulls, no lo sé, quizá pueda ocurrir, y a lo mejor ella se vea un poco envuelta en esa batalla, en esa escaramuza. Os contábamos antes que no os habíamos dicho el origen de los poderes de la Capitana Marvel, y quizá a lo mejor relacionado con esta historia podríamos ver cómo la Capitana Marvel obtiene sus poderes. Hay que recordar que la Capitana Marvel obtiene sus poderes en los cómics cuando se ve expuesta a una explosión de un aparato Kree, una serie de energías que libera una tecnología Kree, y esto le otorga los poderes que tiene actualmente. Pues a lo mejor quizá con un enfrentamiento entre Kree y Skrull algo ocurra, y a lo mejor pues la Capitana Marvel, que en ese momento será solamente Carol Danvers, pues se vea, digamos, expuesta a una serie de radiación extraña procedente de tecnología Kree que la convierta en esta superheroína. Y la siguiente imagen también nos hace bastante ilusión porque vemos que en la película se confirma la presencia de otro personaje de Marvel Comics. Es ni más ni menos que Monica Rambeau, aunque le han cambiado el nombre y será María en vez de Mónica.
La verdad que extraña razón por qué un cambio tan simple de nombre se produce, a lo mejor tiene una buena explicación, no lo sabemos. Pero bueno, en vez de ser Mónica será María, pero sí sabemos que va a ser este personaje porque pone el apodo como piloto de combate de Fotón. Hay que recordar que este personaje fue la segunda Capitana Marvel, es decir, tuvo el nombre incluso que antes que la propia Carol Danvers, que en aquel momento era simplemente Miss Marvel. Y volverá, y bueno, se convirtió en la Capitana Marvel, no porque tuviera nada que ver con el Capitán Marvel original, pero sí lo tendría, pues tendría algo cosas que ver con su hijo, con Genis, pero de momento no tuvo nada con el Capitán Marvel original, nada que ver, pero sí adoptó ese nombre. Luego este personaje cambiaría bastante de nombre, se llamaría luego creo que Pulso, luego Fotón, o no sé si primero fue Fotón o luego Pulso. La verdad que es un personaje que hemos visto bastante relacionado al final con lo que es el entorno de la Capitana Marvel. De hecho, en las últimas apariciones también se la veía cercana a la Capitana Marvel. Y bueno, realmente el origen va a ser cambiado porque, si mal no recuerdo, Mónica Rambeau era una guardacostas en Nueva Orleans y aquí pues la van a ubicar dentro del mismo origen porque la vemos a bordo de otro caza, así que estará, digamos, que mano a mano con Carol Danvers como pilotos de combate. De todas formas, también esto nos ha gustado porque decíamos en la foto anterior que si el origen de la Capitana Marvel se explica a lo mejor con una exposición a una serie de energías radiactivas que se produzca a lo mejor en un combate o en una escaramuza que se produzca en la Tierra entre Kree y Skrulls o tan solo con los Kree, pues a lo mejor en esa exposición también María Rambeau se ve expuesta y a lo mejor en un futuro podemos tener a Fotón, aunque bueno, no creemos porque creemos que es un personaje secundario que simplemente estará ahí como un guiño más dentro de los cómics de Marvel. Y la siguiente imagen también nos arranca una sonrisa porque vemos a Samuel L. Jackson rejuvenecido, aunque este actor se conserva bastante bien pese a su edad. Era inevitable que se utilice la tecnología de rejuvenecimiento que hemos visto en Ant-Man, o bueno, tecnología que cambia bastante el aspecto físico, como podemos también ver en el Capitán América, el primer Vengador. Pues bueno, esta tecnología que parece que ya domina por completo Marvel Studios nos va a permitir ver a un Nick Furia joven con los dos ojos, porque nos prometen que en esta película nos van a contar qué le ocurrió al famoso ojo de Nick Furia. Es una de las cosas que va a tener como morbo la película, el saber qué ocurrió, y atentos porque ya hemos visto que hay otros personajes recuperados, hemos hablado de Ronan, hemos hablado de Korat, pero también recuperaremos al agente Coulson, a ese agente Coulson que se ha dado por muerto pero que sigue vivo en la serie de agentes de S.H.I.E.L.D., pues les veremos esta película en ese pasado del UCM. Atentos, no se confirma que esté de Maria Hill, es un personaje que pues, es más reciente, más joven, así que probablemente cuando esta película tenga lugar, pues a lo mejor Maria Hill ni siquiera estaba como cadete en S.H.I.E.L.D. No lo sabemos muy bien, pero bueno, veremos a ver qué esta película nos trae con respecto a Samuel L. Jackson. Atentos porque durante un tiempo se corrió el rumor de que Samuel L. Jackson quizá fuese un Kree porque se le veía en una especie como de moldes que se estaban haciendo de su cabeza, y esto va a entender que a lo mejor habría algo más. No lo sabemos, pero de momento se queda aquí en esta imagen en la que bueno, pues veremos cómo ya... Si vimos que Michael Douglas y Michelle Pfeiffer les podíamos ver de nuevo en la plenitud de su juventud, ahora es el turno de nuestro Nick Furia. Terminamos con la imagen que quizás sea la más sencilla de todas, quizás no nos diga nada en concreto. Tan solo vemos a Brie Larson o Carol Danvers pues con traje de calle, normal y corriente, aunque es cierto que su gorra en internet ha tenido bastante... ha llamado la atención bastante por esa costumbre que parece que tienen muchos personajes del UCM en calarse una gorra de este estilo. En internet se veía, o se decía, que Carol Danvers fue la primera en coger este look, dado que es una película que se sitúa en el pasado, pues como diciendo que todos los demás solo lo que han hecho ha sido imitar el estilo de la Capitana Marvel, ¿no? Lo que sí que nos gustaría llamar la atención es la camiseta que estáis viendo, en la cual se reconoce el logo del grupo de música Nine Inch Nails, un logo característico que lo que hace es ubicar al personaje en un momento del tiempo concreto, que son los 90, que es cuando este grupo, que empezó a finales justo de los 80, sobre todo su carrera se extendió durante los 90, bueno, continúan en activo, pero bueno, prácticamente su fama se consiguió en los 90, con lo cual nos hace ver pues, que esta imagen se sitúa en el pasado. Bien, esto ha sido todo lo que estas 11 fotografías han dado de sí. Podríamos decir que nos han servido a poco, pero nos han contado bastantes cosas. Yo creo que era más de lo que yo esperaba, así que por ese lado estamos contentos. También se rumorea que a lo mejor tendríamos tráiler de la Capitana Marvel a finales del mes de septiembre, aunque quizá para mí me parezca un poco pronto, pero también es cierto que Marvel Studios no le queda mucho más tiempo porque en marzo ya se estrena esta película, y atentos porque estas navidades no va a haber un estreno de Marvel
concreto, no va a haber nada, ningún estreno. La siguiente película es esta, la de Capitana Marvel en marzo, y yo creo que tendrá que hacer una campaña fuerte. Quedará por desvelar dos cosas importantes, que es el nombre que tendrá Avengers 4, el título oficial, y quizá a lo mejor un teaser trailer antes de que acabe el año. Quizás sean las cosas que se guarde Marvel Studios para llamar la atención, pese a no tener película que estrenar. Así que quizá el trailer de la Capitana Marvel pues se estrene pues un poco antes, quizá no sé si finales de septiembre, pero sí durante el mes de octubre, un poco intentando acallar los posibles estrenos de la competencia que haya en octubre y noviembre. También se está hablando bastante de un posible guiño en Infinity War, no solo de la escena post-créditos, sino que al principio de la película se podría haber hecho referencia a la Capitana Marvel de una forma muy sutil. Muchos apuntan, tras el lanzamiento en Blu-ray de Infinity War, que en el primer enfrentamiento de la Orden Negra con los Vengadores, estamos hablando pues como Ebony Maw y Cull Obsidian se enfrentan a Tony Stark, a Hulk, bueno, a Mark Ruffalo, a Bruce Banner, a Doctor Extraño y a Wong. Cull Obsidian lleva en su cintura una especie de pañuelo con los colores de la Capitana Marvel. Además es un pañuelo que hemos podido ver, forma parte del uniforme que tienen los cómics. Y de hecho hay imagen conceptual, hay digamos distintos dibujos, diseños de la Capitana Marvel para la película en la que luce también ese velo. Así que quizá a lo mejor pues haya podido haber un enfrentamiento previo entre la Orden Negra de Thanos y la Capitana Marvel. Esto incluso nos hace pensar más cosas y empezamos a lucubrar teorías como por ejemplo que quizá Nick Fury supiera mucho más sobre Thanos, quizá a raíz de la invasión, o incluso pudiera saber información antes de esa invasión. Recordemos que el motivo de unir a los Vengadores era para afrontar amenazas que de otra forma no podían ser abordadas de no ser con estos personajes únicos que eran los Vengadores. Imaginemos que ya en ese momento Nick Fury supiera de la existencia de Thanos, o que quizá a raíz de esa invasión de los Chitauri lanzada por Thanos obligara pues a su contacto en las estrellas, es decir, Carol Danvers, que supiera, que recabara más información, y esto quizá le hubiera llevado a un enfrentamiento con Cull Obsidian, que en esa escaramuza pues a lo mejor le hubiera arrebatado ese trozo de tela y Cull Obsidian lo llevase a modo de trofeo. Es una especie de teoría un poco, bueno, pues ya sabemos, alocada, pero que a lo mejor tendría bastante posibilidad de ser real. Y tras toda esta información que hemos visto, tan solo queda hacer una evaluación de qué nos parece hasta la fecha Capitana Marvel. Nos parece un proyecto que está yendo bien, por buen camino. Este primer vistazo ha despejado bastantes dudas que había sobre, por ejemplo, el uniforme de la Capitana Marvel. A mí el aspecto de los Skrulls me gusta, con lo cual en ese sentido tampoco vamos a llevarnos una decepción. Que aparezcan personajes como Ronan y Korath pues nos parecen un paso bueno por parte de Marvel Studios, pero no podemos evitar pensar si esta película va a ser el primer fracaso de Marvel Studios. No porque la película tenga nada en sí malo, que no lo hemos visto hasta la fecha, sino porque cada vez que se acerca un nuevo estreno estamos diciendo cuándo va a producirse el primer fracaso en taquilla de la Capitana Marvel, o digamos cuándo va a ser el primer gran fracaso de Marvel, porque hasta la fecha no hemos tenido un fracaso grave. Las películas de Marvel han recaudado bastante, yo creo que todas ellas han hecho unos números muy buenos, algunas han roto récords, otras quizá no lo han hecho tanto. Estamos hablando, por ejemplo, de Ant-Man, una película que es más modesta, pero que está siendo un éxito y que está gustando mucho, y que, por ejemplo, la secuela también sigue recaudando mucho dinero. Y nos seguimos preguntando ¿cuándo tendremos la primera película en la que se dé un poco el batacazo Marvel? Entonces esta es la siguiente película, una película que lo tiene muy difícil, porque primero tiene que intentar conseguir números más altos que películas justamente estrenadas antes, como son ni más ni menos que Black Panther e Infinity War. Es cierto que no es el mismo tipo de película, es una película de un personaje solitario, una presentación, pero lo tiene duro, y además se encuentra entre medias de esa película de Avengers 3 y 4 que lo va a tener bastante duro. También es cierto que esta película tiene un punto delicado, y es los fans de toda la vida de los cómics que probablemente se molesten bastante con los cambios que va a haber. Va a haber muchos cambios, eso va a estar por seguro, porque tanto el origen de la Capitana Marvel como el origen del Capitán Marvel, quizá cosas que se utilicen que no sea así en los cómics, cosas muy clásicas, porque hay que recordar que Capitán Marvel es un personaje muy importante dentro de los cómics, moleste mucho a los fans, y esto genere, pues, digamos, intente hacer una especie como de boicot a la película, o digamos una opinión negativa hacia la película que quizá afecte en la taquilla. Es cierto que Marvel es muy buena en términos de marketing, y al final los números lo hacen no los fans de los cómics, que esto es cosa que duele bastante a muchos que siguen los cómics, sino realmente por toda la gente que no sigue los cómics y que va a la película por ese
por esa manera que está últimamente Marvel Comics atrayendo a la gente al mundo de los superhéroes. Lo está consiguiendo con Infinity War, lo ha hecho con Black Panther, lo está haciendo con Ant-Man, y pues probablemente que en taquilla, en números, pues lo consiga. Con respecto a la historia o que se parezca al universo de Marvel, bueno, ya hemos visto que Marvel Studios hace cambios. Yo hasta la fecha no he tenido ninguna queja. Muchos fans se quejan de Thor Ragnarok, todos esos cambios que se produjeron. Yo creo que Capitana Marvel va a tener todos esos cambios también, o sea, va a decir cosas trastocadas que no guste a los fans, pero yo creo que de alguna manera es la forma de hacer un producto que atraiga a la gente. Veremos el resultado. Pero bueno, de momento no queremos ser pesimistas, este primer vistazo nos ha parecido bueno y que de momento la película apunta maneras. Nada más, con esto simplemente queremos ya despedirnos. Como siempre os pedimos un like enorme al vídeo si os ha gustado, que lo compartáis en redes sociales si creéis que es útil, y también, pues como siempre os decimos, si no os habéis suscrito al canal, no sé qué estáis esperando a hacerlo. De esta manera recibiréis notificaciones cada vez que subamos vídeos, sobre todo si activáis la campana que está al lado del botón de suscripción. Y como siempre, recordaros que tenéis distintas redes sociales para contactarnos. Tenemos en Facebook ese grupo de Marvel Sin Filtro en el que podéis uniros, y también podéis seguirnos en redes sociales de Twitter, Instagram y Google Plus, tan solo buscando Marvel Sin Filtro. Así que sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.